911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Qué gran bendición es estar aquí. Bienvenidos sean al Rescate del Alma. Este programa es un ministerio de la Iglesia Ágape y queremos empezar con el Salmo 9:11, que es nuestro texto lema, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Gracias a Dios, es exactamente lo que queremos compartirle a usted. Gracias a Dios, este 24 de junio estamos aquí para servirle. Tenemos dos segmentos hoy tenemos en nuestro programa. Primero, consultorio bíblico. Usted conoce esta sección de nuestro pastor. Si usted tiene alguna pregunta bíblica, alguna pregunta doctrinal, escríbanos por favor y con gusto en los siguientes programas lo trataremos si el Señor nos da vida. Y segundo, vamos a hablar acerca del Día del Padre, que aunque ya pasó, bueno, el Día del Padre, viendo un ejemplo de la Biblia para bendición a todos aquellos que son padres. Por favor, acompáñanos. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor de la Iglesia Ágape. Le invito a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. A Él sea la gloria. 911, ¿dónde es su emergencia? Dios los bendiga, qué bueno que nos acompañan. Es una ocasión muy bendecida la que el Señor nos concede de estar aquí junto con ustedes. Hay algo que ustedes ignoran y es la gran alegría, el gozo tan grande que me produce estar aquí compartiéndole la palabra de Dios. De alguna manera muy sencilla, muy pequeña, pero trato de disipar a la luz de la Biblia las preguntas que cada uno de ustedes tenga. Y quiero empezar hoy con una especie de juego. Si usted me dice al celular o como quiera, algo que note en el entorno distinto, se va a llevar un pequeño premio. No crea que $1.000.000 ni un auto, pero algo se va a llevar y va a ser de bendición. Mire, ¿qué sentiría? Tengo una pregunta. ¿Qué sentiría usted si va al médico, no mejora, le hacen análisis, se lo lleva usted al médico y él se pone muy serio, lo ve a usted de una manera especial y le dice, ¿sabe qué? Lo declaro a usted desahuciado. ¿Qué sentiría usted? La palabra desahuciado tiene dos connotaciones. Una es jurídica, cuando alguien no paga renta y hay que sacarlo de allí, después de un proceso legal. No, pero me interesa el término clínico, médico. Desahuciado, desahuciada es la persona que después de mucho tratamiento, alguna enfermedad tiene, crónica, no se cura, y se le declara ya incurable. Lo único que le espera es la muerte. A veces, gente que no tiene sentimientos, les dice, ¿sabe qué? Mejor ya no gasten medicina. Váyase a su casa y prepárese, compre lo que tengan que comprar porque usted va a morir. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque usted y yo y todos los seres humanos estamos desahuciados. Hagamos lo que hagamos, médicos, ejercicios, dejar vicios, vida sana, todo eso. Hagamos lo que hagamos, nos vamos a morir. Esto no tiene vuelta. Y yo quisiera, a partir de Génesis, decirle lo que Dios dice acerca de lo que Él quería que el hombre fuera y lo que realmente, desgraciadamente, somos para Él. Le voy a compartir Génesis capítulo 2. El Señor en el 6º día de la creación, el examinó, creó a Adán del polvo y de su costilla a Eva. Le comparto 2:17, así es escrito. El Señor le habla a Adán.
mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comas, morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viera cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios crea al hombre y a la mujer y les dota de un gran regalo, el libre albedrío, la capacidad libre de elegir el destino, de decir sí o no. El Señor no creó títeres, no creó robots, no creó seres preprogramados. Dio libertad de elección, eso es el libre albedrío, pero le da una sola prohibición: no comas de este árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, morirás. Dios no le dijo, come a ver qué sucede y después yo te voy a explicar. Dios en su amor le dice el camino que debe tomar: no lo hagas. Y si lo haces, pues el Señor le señala las consecuencias. Ahora, el plan perfecto de Dios, mire a quién había creado él. En el 1:26 de Génesis también, así está escrito. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios habla en plural, porque era la Santísima Trinidad la que está allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí están. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dominen los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se anda arrastrando sobre la tierra. Muchos han dicho que el hombre es la corona de la creación. Bueno, en el sentido de que fue el último ser creado, bueno, pues vamos a decir que sí, pero el hombre era la cúspide, lo máximo de la creación del Señor, porque ningún otro ser, montes, sol, mares o peces, animales, a ningún otro ser el Señor lo creó a su imagen y a su semejanza, solo al hombre. Y su imagen y semejanza no quiere decir que Dios se parezca al ser humano, que tenga 2 ojos, que tenga 20 dedos, que tenga un páncreas, sino su imagen y semejanza de no sufrir, no llorar, no enfermarse, no morir y no pecar. Dios creó al hombre santo, Dios creó al hombre bueno, pero Dios no quería que el hombre se enfermara, Dios no quería que el hombre pecara, y Dios, como hemos visto, no quería que el hombre muriera. Esto era lo único que el Señor le puso como condición, que no pecara. El apóstol Juan dice que el pecado es la violación, la transgresión de la palabra de Dios. En los planes perfectos de Dios no aparecían hospitales, coronavirus, funerarias, panteones, cárceles, no había nada de eso. No había en su plan perfecto erupciones, tsunamis, terremotos, guerras, no había nada de eso, ni siquiera la muerte de los animales. Dios le había dado una dieta vegetariana al ser humano, eso está ahí en Génesis 1. Pero el pecado echó a perder el plan de Dios. Dios hizo el plan perfecto, pero no obligó al hombre a que lo cumpliera. No, le dio libertad. Y usted sabe la historia, Satanás usó una serpiente para engañar a Eva. Con Adán, Satanás no habló y la engañó, se hizo pasar como alguien muy amoroso. Pablo diría miles de años después que Satanás se transfigura en un ángel de luz, con mucha bondad se le acerca a Eva y le dice, así que Dios no quiere que tú comas de todos los frutos. Y Eva dijo, no, de todos sí podemos, excepto de uno, porque ese día vamos a morir. Y Satanás, cuyo nombre es el calumniador, calumnia a Dios y le dice, Dios es mentiroso. Eva, no vas a morir, sino que Dios sabe que si comes de este fruto vas a ser igual que Él. Eso no quiere Dios. Dios quiere tenerte siempre sofuscada. Satanás calumnia a Dios y Eva, tragedia de tragedias, decide obedecer a Satanás
en lugar de a Dios. Ese fue mi amigo y amiga, mi hermano y hermana. Ese fue el auténtico pecado original. Pecado original quiere decir el primer pecado. No hay muchos pecados originales. El pecado original fue ese. A veces nos dicen, si tú llevas a tu niño, a tu bebé a ser bautizado, ¿le vas a quitar el pecado original? Sí, yo fui de los que más interesados estaba en que eso fuera verdad, pero a la luz de la Biblia me doy cuenta que no. El pecado trae muerte y los bebés, aun cuando son bautizados, se mueren. No. Y los bebés no cometieron este pecado. El pecado original lo cometieron Adán y Eva. Y eso aquí en el planeta Tierra. Porque en el reino celestial, allá en el tercer cielo donde está el Señor, hubo otro pecado original. Ese fue el pecado original. Cuando un querubín fuerte, hermoso, sabio, protector, llamado Lucero, a causa de su hermosura, dice Ezequiel 28, se rebeló contra Dios. Ese fue el primer pecado original, claro, allá en las regiones celestes. Ahora, en la tierra, pues Adán y Eva. De los niños, no se preocupe. Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. No porque estén bautizados o no, sino por su inocencia. En ellos no hay pecado. Y el Señor, pues le dijo, el día que comas de este fruto vas a morir. La desobediencia a Dios, y esto parece olvidarse, esto parece no tener importancia, y a miles de millones no les interesa esto y preferirían que fuera mentira. Pero el pecado, escúcheme bien, trae consecuencias terribles. A la serpiente, ahí en Génesis 3, el 14, el Señor le dijo, y esta es la sentencia, por cuanto esto hiciste, engañar a Eva, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer. La serpiente animal y la mujer, ser humano. Pero dice, y entre la simiente tuya, la serpiente espiritual que era Satanás, y la simiente de ella, que es Jesucristo. No de él, porque Jesucristo no nació de José el carpintero. Sí, la simiente, Jesucristo, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, en el tobillo. En la cruz del Calvario, Satanás hiere a Jesús 3 días y 3 noches, pero en ese momento el Señor le aplasta con su resurrección, con su muerte vicaria por nosotros, en lugar nuestro, le aplastó la cabeza y le dictó la sentencia de muerte irrevocable a la serpiente que es Satanás. A Adán le dice el Señor, 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que regreses a la tierra. Esta es la sentencia de muerte, hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás regresado. Esa es la sentencia de muerte. Por eso le digo, todos estamos desahuciados. Se haga lo que se haga, aún hay gente que busca brujos. Se haga lo que se haga, la gente va a morir. Ahora, Dios le dijo a Adán, el día que comas de este fruto morirás. Pero en Génesis 5 dice que Adán vivió 930 años. Él comió y no se murió. Si yo vivo 9 siglos. ¿Hay un error en la Biblia? ¿Se contradijo Dios? ¿Mintió Dios? No. Es que hay 3 muertes. El tiempo me limita mucho, pero le voy a decir rapidito esto. 3 muertes. Una, física, fácil de entender. Nuestro corazón deja de palpitar. Somos sepultados o cremados. 2, muerte espiritual, que es la que tienen todos aquellos que aunque están vivos físicamente, su corazón está bien, su salud es excelente, viven sin Cristo. Dice Pablo a los Efesios 2, en sus crímenes, sus delitos y pecados, aún en sus falsas religiones. Y tercera muerte, la muerte segunda o muerte eterna en el lago de fuego y azufre junto con Satanás y los demonios y todos los pecadores. 3 muertes, física, espiritual y segunda muerte o eterna. Mire esto. Entonces el Señor dijo que el día que él comiera, realmente murió, porque quedó separado de Dios.
La comunión con Dios por la santidad se rompió por el pecado. El pecado vino a crear un abismo entre Dios y el ser humano. Ahí se rompió. Pero Adán siguió vivo y después tuvo que morir, porque esa es la muerte física. Tenía ahora muerte espiritual desde que pecó. Ese día murió. Y Eva también. Muerte física porque murió hace 5,000 años. Pero la muerte eterna ya no es para Adán, por lo que le voy a explicar después. Ahora, a eso es a lo que me refería cuando le dije que todos estamos desahuciados. Le comparto, Eclesiastés 7, versículo 29. Así está escrito. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas cuentas. Ellos se desviaron por sus caminos perversos. Dios hizo al hombre bueno. Adán y Eva eran buenos. Dios hace a los niños buenos, limpios, inocentes, sin rencores, sin envidia, sin lujuria, sin maldad. Pero un día se nos sale la primera mentira, robamos la primera moneda, probamos nuestro primer cigarro, primer trago de licor, pecado sexual, se pierde la inocencia, pero Dios no nos hizo perversos, nos hizo buenos, pero cada quien se fue por su camino. Le comparto Romanos 5, donde el Señor dice que realmente todos estamos desahuciados. En el 5:14, así es escrito. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la rebelión de Adán, aún en usted y en mí, el cual es figura del que había de venir, una figura del que había de venir. ¿Quién? Jesucristo. 17. Porque si por un delito, por un pecado, reinó la muerte por uno, Adán, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por culpa de Adán, todos morimos, pero gracias a Jesucristo todos viviremos. Eso es precioso, aleluya. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres, en los genes espirituales nos los transmitieron, para condenación, así, por una justicia, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Gloria a Dios. Ahora nosotros estamos, y usted está conociendo, estamos disociados. Todos vamos a morir. En Romanos 3, ahí mismo, versículo 10, así es escrito. Fíjese qué pintura de un cuadro del cuerpo entero. Está escrito, no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué palabras tan aplastantes, lapidarias como una losa en la espalda. Esto es terrible, esto es condenatorio. Pero, como si fuera un diluvio, aparece al terminar el diluvio un arco iris. Y doy gracias a Dios por este texto que es un arco iris. Es el 3:23 también de Romanos. Así está escrito. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, no excluye a nadie. El único que no pecó fue Jesucristo. Y en el 6:23 aparece el arco iris. Porque la paga del pecado es muerte. Usted, mi amigo, usted, mi amiga, es pecador, es pecadora. Se lo digo con todo respeto, pero se lo digo con toda seriedad y con base bíblica. Sea quien sea usted, usted es pecador. Y entonces la paga, el castigo de su pecado es muerte. Usted va a morir, está usted desahuciado. Más aparece el arco iris divino, la misericordia. Dice Pablo un poquito arriba en el 5:20, cuando abundó nuestro pecado, sobreabundó la gracia. Ese es el arco iris. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le ofrece un regalo, vida eterna. Y no en Mahoma, Buda, María, una religión, en nadie más, ni Abraham, ni Juan el Bautista. Solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en Hebreos 9:27, confirma el Señor que estamos desahuciados. Así es escrito. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. Dios dictó una sentencia de muerte. Mi amigo y amiga, usted está condenado a muerte. Usted está desahuciado. Usted va a morir. ¿Por qué? Por su pecado.
Quizás seas una persona muy honesta, muy buena, muy moral, muy respetuosa. Sí, pero ha pecado y su pecado tiene como consecuencia la muerte. Mas Dios encarece su amor, manifiesta su amor infinitamente en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y mire, hay un símbolo, una promesa profética del Señor Jesucristo. En Génesis 3, ahora le voy a compartir cuál es el remedio divino para esta enfermedad mortal del pecado. En Génesis 3, en el versículo 21, así está escrito: Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios, al ver al hombre pecador, Adán y Eva ya en pecado, toma una ovejita, un corderito del rebaño de Adán y Eva. Quizás los abrazaban, lo crearon, dormían con ellos, le daban de comer, lo querían. Y ellos ven con horror cómo Dios le quita la vida a ese animalito, le quita la piel y así ensangrentada, los viste a ellos y los presenta delante de él. Porque ellos habían tratado de tomar otro remedio, el remedio humano. Ahí mismo en Génesis 3, versículo 7 está escrito: fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes no sentían vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estos delantales, estos mandiles que se hicieron para presentarse delante de Dios, pero tuvieron que esconderse en el monte, son un símbolo de las religiones, de las filosofías, maneras en que el hombre trata de acallar su conciencia mala y estar en paz con Dios, pero no hay manera. La única manera de reconciliarnos con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, dice Pablo 5.2 de Romanos, 5.1 de Romanos, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Ese es el remedio divino. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Me comparto, Romanos, otra vez, volvamos a Romanos, un libro preciosísimo. 3, 24 al 26. Romanos 3, 24 al 26. Así está escrito: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Usted no tiene que pagar nada, ya todo lo pagó Jesús en la cruz. Gratis para nosotros, pero a Dios le costó la vida de su único hijo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, solo en Él, al cual a Dios prepararon propiciación por la fe en su sangre, la que derramó en la cruz, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios está dispuesto a perdonar, a pasar por alto los pecados que usted haya cometido, por viles, por asquerosos, por denigrantes, por degradantes que hayan sido, por horrendos. Dios está dispuesto a perdonarlo, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No hay otro que nos justifique sino Jesús. Hace 2000 años, ahí en la ribera del río Jordán, Juan el Bautista vio a Jesús que venía allí, hizo una declaración preciosa, inmortal, sagrada, sobre la cual nuestra fe puede cimentarse y descansar confiadamente, vivir y morir con esa confianza. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él. No hay dos corderos, solo uno. Y Él quita el pecado del mundo. Ahora, quizás usted diga, bueno, pastor, ¿y si yo no lo acepto? Yo creo que no necesito a Jesucristo. Soy muy bueno. Bueno, Jesucristo hizo 2 declaraciones entre las miles. Hizo tantas millones que no cabían ni sé cuántos libros en este planeta, si se escribían una por una. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay dos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir a mi Padre si no es por mí. Solo hay un camino. Si usted quiere justificarse como Adán y Eva con sus mandiles de higuera, su religión, su moralidad, su buena conducta, sus buenas obras, no lo va a poder lograr. Su destino será la condenación eterna. Pero Jesús le está ofreciendo hoy, y no es casualidad que nos esté escuchando, lo cual agradezco, pero más de que usted agradecerle a Dios esta oportunidad, la salvación, el perdón, la vida eterna. Eso es lo que le está regalando. Pedro, el apóstol, después de sanar a un paralítico que desde niño así nació, le dijo a la gente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. No hay otro nombre
que el de Jesucristo de Nazaret. No hay otro nombre. Si usted invoca a quien invoque, y yo lo respeto a usted, sus creencias no las respeto porque viola la palabra de Dios, pero a usted sí lo respeto. Pues respetuosamente, pero urgentemente le digo, deje de tratar de justificarse, deje de buscar el matorral y los mandiles de higuera y venga a Jesucristo y cúbrase, protéjase en la sangre que Él derramó en la cruz. Esa sí tiene poder para limpiarlo de sus pecados y lograr el perdón divino. No deseche la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos 3:21, si por portarse bien fuera la salvación, entonces ¿para qué murió Cristo? Jesús estaba siendo en el cielo alabado perpetuamente por los ángeles. ¿Qué necesidad tenía de nacer en un sucio pesebre ahí, infecto, rodeado de animales, despreciado, escupido, azotado, vivió pobremente económicamente hablando? Fue traspasado por los clavos, aún muerto su costado, fue abierto con una lanza, su corona de espinas era la que le correspondía a usted, pero Él la llevó por usted. Su espalda sagrada fue deshecha a latigazos, porque Él le está ofreciendo a usted la resurrección. No hay vuelta. Usted se va a morir. No quiero ser fúnebre con esto, soy realista. Usted se va a morir, pero el Señor Jesucristo le está ofreciendo la resurrección. El día en que usted se entrega a Jesucristo arrepentido de sus pecados, dice la Biblia, pasó de muerte a vida eterna. ¿Qué le parece? Pero, ¿sabe qué? Le digo muy seriamente algo, urgentemente. Hoy es el día de su oportunidad. Mañana quizás no esté usted vivo. O al rato, como están las cosas, al rato quizás no esté usted vivo. Hoy es el día de su oportunidad. No desaproveche esta, que quizás sea su última oportunidad. Voy a citarle 2 palabras del apóstol Pablo. Dijo él, hoy es el día de tu salvación. Hoy. Y digo también, si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, ríndase a Él. Había un rey que era el rey niño, Josías. Dice que cuando descubrió unos rollos de la palabra de Dios que estaban escondidos ahí, porque la gente mala los había escondido, dice que se enterneció su corazón. Esa es mi oración, que su corazón se enternezca ante la palabra del Señor y usted se rinda a Él y escape de la muerte. Así nada más va a tener una muerte. La muerte espiritual en el momento que se entrega a Cristo desaparece, ya no la tiene usted. La muerte segunda o eterna en el lago de fuego y azufre tampoco. Quizás, pues sí, nos va a tocar morir aquí, eso no tiene vuelta. A menos que ocurra el arrebatamiento de la iglesia y vivos nos lleve el Señor, esa es nuestra esperanza. Y entonces ni una muerte tendríamos. Yo le cité 2 de Corintios 6:2 y Hebreos 3:7. Si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de tu salvación. Me despido con mi agradecimiento a Dios y a usted, con esas palabras ciertísimas de nuestro Señor Jesucristo, que en el 5:24 de Juan dijo así: de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Ese, sinceramente se lo digo, para eso estamos orando. Ese, sinceramente deseo que sea usted mi amigo, mi amiga. Y ustedes, hermanos, que nos hicieron también pues del gran favor de escucharnos, acompañarnos, les agradecemos mucho. Son ustedes una gran bendición para nosotros. Oren por nosotros y como siempre yo les deseo que Dios los bendiga mucho. 911, ¿dónde es su emergencia?
912, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la participación de nuestro pastor. Gracias a Dios. Aferrémonos a la palabra del Señor y encontraremos en su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, la verdad que da fundamento. Y entonces hay seguridad en nuestra vida y aún más allá de la muerte. Dios nos capitanea aún más allá de la muerte, gracias a Dios. Quiero tomar esta parte del tema para aprovechar a hablar del Día del Padre. Y quiero empezar con el Salmo 127, versículos 3 y 4. He aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Gracias a Dios. Salmo 127, 3 y 4. Gracias a Dios. Bueno, el domingo pasado fue el Día del Padre. Y hoy vamos a tomar como ejemplo al llamado al Padre de la Fe, Padre de la Fe. ¿Usted conoce quién es? Es así como con Noé. Dios, en vez de abandonar al mundo por su pecado, escoge a un hombre y lo hace un llamamiento especial. Y él es Abraham. Abraham vivió más o menos en los 2090 años antes de Cristo. Entonces, gracias a Dios, él se aferra al Señor. Y ese es mi tema. Que el Señor nos ayude a forjando padres con fe, hombres y mujeres que son padre y madre a la vez. Que el Señor nos ayude a caminar con Él y a guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Dios nos extiende un llamamiento especial a cada uno y veamos lo que hace en Abraham, en Génesis 12, lo que dice acerca de él. Primero, Dios habla con Abraham, no nos explica la Biblia cómo, pero Dios habla con Abraham y ese es el punto. Dios le da condiciones a Abraham y veamos lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham tenía que dejar su seguridad material, quizás tenía algunas relaciones importantes ahí donde vivía, quizás relaciones políticas, y él tenía que seguir al Señor dejando eso. Para que Dios le diera bendición a Abraham, primero el Señor establece unas condiciones. Según Hechos capítulo 7, versículo 1 y 2, entendemos que Abraham vivía en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Y bueno, no solamente cambia de cuadra, cambia de colonia, cambia de país completamente. No se sabe exactamente cuándo habló Dios con Abraham, pero lo cierto es que Abraham respondió a la altura de la voluntad divina. Siguiente punto, Abraham tenía que dejar su seguridad familiar, lo social, porque el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Esto significa dejar lo más querido. Nadie quiere dejar así a su familia. Y no era como ahorita que nos vamos y estamos en comunión por internet y platicamos y nos vemos. No, era vete y a veces nunca se volvían a ver. Lo que representaba es estabilidad emocional de él, por supuesto, su familia, la protección de vivir al lado de sus parientes cercanos, de la comunidad. Dios le dice, déjalo todo, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham tenía que aceptar y seguir a Dios y aceptar lo desconocido, consintiendo y siguiendo por la fe lo que Dios le había dicho. Abraham no conocía a dónde Dios lo estaba dirigiendo. Dios no le dijo desde el principio, te voy a guiar hasta Canaán. No, Dios le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Hoy en día nos hemos vuelto muy dependientes a la sociedad en que vivimos. A veces hasta hacemos cosas que ellos hacen y aún en contra del Señor. A veces hay cosas que se nos pegan a nosotros o metemos a nuestra casa o vemos por internet y ahí estamos metidos. Cuidado. A veces hacemos cosas que son en contra de Dios cuando no deberíamos hacerlo. Dios dice, vete de todo eso. Abraham también vivió en una sociedad importante, pues para él, por supuesto, en donde tenía una buena posición, por lo que entendemos tenía buena posición, y él lo deja todo por seguir al Señor, por obedecer a Dios. Pero Dios le dijo que lo dejara, todo aquello que lo ataba terrenalmente, para que cumpliera su bendito propósito del Señor, y esto tenemos que aprender. ¿Cuántas veces necesitamos los creyentes despegarnos de todo aquello que nos aleja de Dios?
de toda aquella comodidad que se convierte en parte de nuestra vida, se encarna en nosotros y pensamos que sin eso no vamos a poder vivir. A veces de la cultura, en su afán de querer agradar al pueblo, no solo lo aleja de Dios, sino que se acepta o abraza cosas que ofenden a Dios. Y muchas veces ahí estamos nosotros diciendo, bueno, está bien. Debemos seguir firmes en el plan de Dios. Y entendemos ahorita eso en el Evangelio, en el plan redentor, porque eso es lo que está diciendo el Señor. Versículo 2 y 3. Porque junto con las condiciones también tenía promesas que venían para Abraham, gracias a Dios. Primero dice versículo 2, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Gracias a Dios. Estas promesas tienen que ver primero, bendición de una descendencia grande. Si usted conoce la historia de Abraham, Abraham tenía su esposa, Sarai, que no tenían hijos, ellos ya eran de edad grande. Por muy cómodo que estuviera Abraham en Ur o en Aram, donde vivía, había una tristeza que pulsaba el corazón de él, es que pues no tenía descendencia. Y Dios, que sabe qué es lo que nuestra alma anhela, le promete exactamente eso, le promete descendencia. Y Dios añade a la promesa, añade más promesa, porque Dios dice que bendeciría a su descendencia, le daría más aún. No solamente te voy a dar una descendencia, sino que yo la voy a acompañar, yo la voy a bendecir. ¿Quiere que Dios bendiga a los hijos de usted? Le pregunto, usted que nos acompaña, ¿quiere que Dios bendiga a sus hijos? ¿Quiere darles el buen camino? Herede la fe en Dios, la fe en el Dios de la Biblia. Esta bendición también decía, bendición de un hombre honorable, haré de ti una gran nación y engrandeceré tu nombre, dice ahí el texto. A diferencia del deseo egoísta de los hombres de Babel, que ellos habían querido construir una torre así para ir al cielo y sentirse pues grandes, el nombre de Abraham sería recordado por los años y hasta el día de hoy, a casi 4,000 años de distancia, pero sería Dios mismo el que lo engrandecería. Esa es la diferencia. Aquel que busca la soberbia y el aplauso terrenal terminará confundido o solo, y pues la verdad los aplausos terrenales están baratos al mejor postor y olvidados muchas veces, como en Babel. La palabra Babel significa confusión. Así es como termina la gente, pero Dios le promete a Abraham que él lo va a engrandecer. Abraham no era un hombre soberbio, pero Dios lo engrandece, porque la persona que ama al Señor, Dios la engrandece, la puede engrandecer, gracias a Dios. Siguen las bendiciones. Bendición a los que lo bendijeran y maldición a los que lo maldijeran. Hace de ese texto. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Gracias a Dios, dice ahí. Bueno, el hecho de que alguien bendijera o maldijera a Abraham, por la fe de él, a los ojos de Dios equivalía como hacérselo a Dios mismo. Así aquel que ayuda o ataca al pueblo de Dios, se encuentra bendición de Dios o se enfrenta a la ira divina. Aún hoy siguen vigentes estas palabras, como cada palabra del bendito libro de la Biblia es viva y es eficaz. Provocan bendición a los que apoyan a Israel por amor a Dios hasta el día de hoy. El Señor los bendice así, pero maldición y de juicio a los que maldicen y hacen guerra contra Israel. No sé si Israel es la nación que más guerras ha tenido, más oposición ha tenido, y sin embargo sus enemigos han quedado aplastados o han tenido que cambiar completamente su régimen, han tenido que cambiar su política porque no pudieron sostenerse. Sin embargo Israel, gracias a Dios, sigue de pie. El Señor cumple su palabra. Ahí mismo el versículo 3. Esta es la promesa mesiánica: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esta bendición espiritual es hacia Jesucristo. Ese es el plan redentor para toda la humanidad. Por Abraham, gracias a Dios, nos conocemos como el padre de la fe. Entonces, por la salvación viene de los judíos, gracias a Dios, ahí nació el Mesías, porque Jesús es eterno, pero ahí nació el Mesías y entonces recibimos esta bendición. El llamamiento de Abraham tenía condiciones, promesas directas para él, para su esposa y un alcance redentor para el mundo. Las bendiciones de Dios traen muchas veces condiciones. Si nosotros la aplicamos en nuestra vida con fe, el Señor nos va a bendecir. Dios nos está a nosotros poniendo pruebas en nosotros para ver si queremos seguirlo a Él. Y Abraham se la puso, y Abraham, usted conoce, pasó con 10. Es cierto, fue difícil al principio, sin embargo Abraham obedeció. Tercer punto de 4. Demandaba también esta petición de Dios, demandaba obediencia y aceptar lo que Dios dijera. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, era su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Repito, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Me llama mucho la atención y doy gloria a Dios por esto, porque aquí está la grandeza de la fe de Abraham.
Y se fue, y enseguida, una vez que Dios le dijo esto, una vez que Dios le dice las condiciones y las promesas, después de hablar con Dios, sin dudar, sin ponerse a meditar en las consecuencias, sin calcular, no sé, los gastos, como si tuviera calculadora, bueno, sin calcular los gastos, ni pensar con una balanza, pesar los pros y los contras, se fue, dejó su tierra, dejó la familia de su padre, de su madre, y obedeció a Dios a la edad de 75 años. Si para los jóvenes es muy difícil dejar a la casa de sus padres, para algunos jóvenes, para otros es normal. Bueno, para un hombre de 75 años que ya tiene su vida hecha, que piensa que ahí va a estar siempre, que si tiene una casa, cada pared ya tiene historias, cada cuarto tiene historias por sí mismas y trae recuerdos bonitos de ese lugar. Abraham dice, Señor, si tú me dices que me vaya a esta edad, Señor, está bien. 75 años. Yo estoy a punto de cumplir 35, así es que no tengo idea qué es eso. Pero este hombre, sin importar la edad, obedece a Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo porque cada edad con Cristo es una edad perfecta para recibir bendición. Y este hombre, la edad de 75 años, no sé cuántas personas de mayores de edad nos están acompañando, pero ¿sabe qué? Dios lo quiere bendecir a usted. Dios quiere usarlo con su sabiduría, con su gracia. Solamente mantenga la fe, siga al Señor, tome el bendito libro y confíe en el Señor porque Dios lo quiere, que usted sea de bendición para ellos. Abraham partió hacia lo desconocido, dice en el versículo 5, tomó pues Abraham, Sarai su mujer, a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para él a tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham se va con su familia, toma sus bienes, no sé, sus negocios, sus ovejas, con todos sus siervos, sus posesiones, con todo va él. No deja nada. Hay quienes piensan que el tiempo que vivió en Aram, Abraham, en ese lugar llamado Aram, fueron años perdidos. Así como mucha gente pierde muchos años en su vida, no sé. Pero aquí dice, las personas que había adquirido Aram, dice el texto aquí que acabamos de leer. Hay quien dice también que no solo se refería a los siervos, sino que eran personas que eran, si me dejan decirlo así, como prosélitas, que seguían en Aram, siendo extranjeras, seguían al Dios de Abraham por la fe de este hombre, y lo dejaron todo por seguir al Señor. Hay quien piensa así, hay comentaristas que dicen así, bueno, siguieron a Abraham, seguían al Dios de Abraham, si Dios va a estar allá, yo quiero estar allá, así de sencillo. Abraham aceptó la tierra ofrecida por Dios sin saber cuál era, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, al cananeo, y estaba entonces en la tierra, el cananeo. De donde vivía Abraham, primero vivía en Ur, luego vivía en Aram. De Ur a Canaán eran cerca de 900 kilómetros. No hice la cuenta, haremos una imagen ahí donde es más o menos de Coatzacoalcos, hacia dónde son 900 kilómetros, Coatzacoalcos es donde vivimos, donde es más o menos 200 kilómetros, pero sin carreteras, con los peligros que había, simplemente siguiendo a Dios, 900 kilómetros, sin decir, Señor, ¿a dónde voy? Señor, como lo dicen los niños cada vez que van a un lado, ¿llevamos a llegar? No. ¿Llevamos a llegar? No. Abraham obedeció a Dios, atraviesa la tierra hasta la encina de More, cerca de Siquem, y esta ciudad cananea era un lugar, un centro religioso, idolátrico, era un lugar importante en Mesopotamia, porque ahí se comunicaban los que querían de ir de Mesopotamia a Egipto, tenían que pasar ahí. Era un lugar de mucha importancia política y militar. Y fue en ese lugar de tanta importancia que Abraham no oculta su fe, porque ese es el último punto. Porque también demandaba adoración constante de Abraham para que recibiera bendición. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En tierra desconocida, Abraham edificó un altar, gracias a Dios. Indica que Dios es lo más importante para él. Los cananeos eran politeístas, muy idólatras, y entre ellos tenían santuarios para todo tipo de dioses, y le rendían culto en todos lugares, debajo de los árboles, como muchas gentes hacen hoy en día. Sacrificaban animales, sacrificaban aún bebés, le daban honor a sus dioses teniendo prácticas sexuales, honrando a sus dioses principales como Baal o Astarte. Ellos lo honraban así, y sin embargo, en medio de tanto lugar oscuro, Dios pone a Abraham ahí, por donde parecía que Satanás gobernaba. Dios lo pone ahí para que Abraham llegue y haga un altar al Señor sobre todos los demás, indicando que él se mantendría fiel a Dios, aunque todos los demás quisieran adorar a sus dioses, a ellos, yo sigo honrando a mi Dios. ¡Qué ejemplo! En tierra desconocida, Abraham adora a Dios.
en reconocimiento, en gratitud al Señor, edifica un altar a Jehová en cara de todos esos ídolos. Se dice que Lutero traduce esta palabra de edificar, un altar ahí, de edificar, como predicar. Este hombre da testimonio de que no había Dios como el Dios de él, como es nuestro Dios. El testimonio al Dios verdadero es lo que él predica. Hace un altar a su Dios en medio de tanto ídolo. Demostraba gran devoción y valentía, claro, haciendo abierta su confesión a su único Dios. Isaac, su hijo, recibiría bendición. Y también había un monumento para él entre unas piedras. Jacob, su nieto también. Josué, el gran conquistador, hicieron lo mismo, mostrando que no hay Dios como nuestro Dios, como su Dios, como nuestro Dios. En tierra desconocida, Abraham sigue honrando al Señor y Dios lo encuentra. Porque Dios le vuelve a aparecer a Abraham. Después de obedecerle, una vez ejecutada la obediencia de su siervo, la bendición queda confirmada y entonces le dice, lo que dice el versículo 7, a tu descendencia daré esta tierra. Termino, lecciones finales. Primero, padre, si usted es padre o madre, padre y madre a la vez, bendición para nosotros. Porque Abraham creyó, le obedeció enseguida. Si usted tiene fe en el Señor, tenemos que obedecer enseguida. Esto hizo Abraham. Este pasaje nos enseña que la fe responde con obediencia a Dios. Rápido. No hay mejor manera de medir la fe que con la obediencia, Señor. Dice 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Claro, la salvación está en la fe, pero la fe sin obras está muerta. La fe le toma la palabra de Dios y dice, sí, señores, está de acuerdo y obedece a Dios. No tiene nada que discernir porque sabe que Dios es confiable. 2, porque Abraham creyó a Dios, fue de bendición. Son 5 puntos. Porque Abraham creyó a Dios, fue de bendición. Dice el versículo de Génesis 12:2, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios quiere que usted y yo, si tenemos fe en Él, seamos de bendición. Entonces, en esa simetría, si nosotros buscamos ser de bendición para las personas, Dios nos será de bendición a nosotros. 3, porque Abraham creyó a Dios, tiene morada en los cielos, dice Hebreos 11, el pasaje de los héroes de la fe. 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así miraba a él, el arquitecto y constructor de ese fundamento celestiales es nuestro Dios. Así es que él tiene morada en el Señor porque él tuvo fe en Dios. 4, porque Abraham creyó a Dios, tuvo un nombramiento único. Porque Abraham pasó de ser Abraham en Ur de los Caldeos a Abraham, padre enaltecido, a Abraham y el padre de la fe. Y así dice Santiago 2:23 que le da un nombramiento único. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué título! No sé, hay gente que quiere tener nombramientos y medallas, no sé, piensa ya hasta en su lápida lo que va a decir ahí, palabras rimbombantes. Si hubiera una lápida de Abraham, no se diría amigo de Dios. Tremendo, gracias a Dios. Así es. La opinión de las personas va y viene y varía mucho, y la opinión de Dios permanece para siempre, y para Dios, Abraham es su amigo. Y 5, porque Abraham creyó a Dios, su familia y la humanidad hemos sido bendecidos. Aceptó las condiciones y las promesas de Dios. Aceptemos nuestro llamamiento personal para que las personas que nos rodean conozcan del Señor, porque Dios nos manda en esa comisión a predicar el Evangelio. Dice Gálatas 3, dice, así Abraham creyó a Dios 6 y fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, no solamente los hebreos. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a los extranjeros, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Versículo 16.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa es la bendición, es Jesucristo, en Él recibimos esta bendición. La promesa de a tu descendencia de esta tierra es totalmente cierta. A tu descendencia, la humanidad, no, sino en cuanto a Cristo. Porque Abraham no poseyó gran tierra terrenal. Sus descendientes sí. Al morir Abraham, quizá la única posesión que se menciona o que encontré era una cueva donde enterraban a su familia, que era la cueva de Macpela, Génesis 23, 17 al 20. Pero aún así, a la muerte de Abraham, Dios cumplió. Y su descendencia hasta el día de hoy, gracias a Dios, hace como 50, 60 años, Israel tiene un lugar político establecido, gracias a Dios, un territorio propio, gracias a Dios, el Señor cumple su promesa. Nosotros podemos leer la Biblia y encontrar historias que alienten nuestra fe. Hombres, mujeres y niños valientes y llenos de fe que obedecieron a Dios y Dios los bendijo. Pero la obediencia de Abraham, 700 años antes de que naciera Moisés, que fue el primer escritor bíblico, el escritor de Pentateuco, era un acto sin paralelo. Así lo obedeció y aún así obedeció a Dios y Dios lo bendijo. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y es nuestra oración en nuestro programa que Dios lo ayude a usted, padre, y a usted, madre, a guiar a los hijos en el camino de la fe, al camino de la vida que es Cristo. Y así jamás los perderemos. Pues aunque la muerte nos separe de ellos, en Cristo, que es la vida, nos volveremos a encontrar. Este es el ejemplo que queremos tomar acerca de Abraham, para que el Señor nos ayude a forjar nuestras vidas en Él, en la fe, en Dios. Que el Señor lo bendiga. Entonces, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios.
Acompáñanos, por favor, en la siguiente oración. Padre, uno de los frutos de tu Espíritu Santo es la paciencia. Ayúdanos a tener paciencia, porque a tu hora perfecta, ni antes ni después, tú vas a levantar ese confinamiento. Tú vas a reprender y a quitar de México y de todo el mundo este virus, porque tú tienes todo poder y todo amor para hacerlo. Pero a nosotros nos corresponde ser prudentes, ser obedientes, ser muy cautelosos, Señor, para no provocar nosotros mismos nuestros males, nuestras consecuencias negativas. Ayúdanos pues a ser pacientes y a saber que tú no estás distraído, porque tu palabra dice que no te duermes ni te adormeces. Tú eres nuestra sombra a nuestra mano derecha. Y por eso te rogamos, Señor, respóndenos. No te tardes, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios, estamos contentos con su asistencia. Gracias a Dios. Muchas gracias por las oraciones que nos han extendido a nosotros. Gracias a Dios. Estamos para servirle. Amén. Tenemos la bendición, por la contingencia, nuestros horarios, los horarios de culto están cerrados. Bueno, Ágape sí sigue cerrado hasta que nuestro gobierno nos diga. Los sometemos a ellos. Dios los bendiga y les desea. Pero por Facebook estamos transmitiendo, gracias a Dios. ¿Estamos cuándo? Gracias a Dios. Bueno, estamos, como los miércoles aquí en SOS 911, que usted nos está haciendo el favor de sintonizar. Y también los jueves a las 7 de la noche, en vivo, estamos transmitiendo, 4 hermanos que estamos de guardia, nuestro culto al Señor Jesucristo, que es el único que merece ser adorado. Y también los domingos a las 6 de la tarde, ahí estamos aquí en el templo, a las 6 de la tarde en Facebook, Iglesia Cristiana Ágape, Pastor Ceras. Gracias a Dios, estamos para servirles, gracias a Dios. Dios quiera que una vez que pase la contingencia nos puedan acompañar en nuestra casa. Estamos mostrándoles cómo son nuestros temas. La verdad es que así son con la Biblia. Gracias a Dios. Los sábados, gracias a Dios, también hay 2 ministerios. Gracias a Dios, ahí estamos, hijo, gracias a Dios, en el radio, al abrigo del Altísimo, los sábados a las 7 de la mañana, por Exa FM 101.7, y también los sábados en las secciones sociales del Diario del Istmo, la columna Aguas de Reposo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Es una gran bendición estar aquí. Estamos terminando el programa número 276, creo. Gracias a Dios. Discúlpeme, lo voy a checar, pero gracias a Dios. Es una gran bendición estar aquí. Hermano José Luis, Dios lo bendiga a usted y a su familia. Usted es de gran bendición. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro canal Imagen y Política y nos permita siempre honrar a nuestro Dios, Amén. o sea, el Señor. Antes de terminar, por favor, para concluir un texto. Muchas gracias, hijo, con gusto. Son 2 palabras divinamente inspiradas que le comparto a usted, mi hermano y hermana. El Señor quiere que seamos muy cautelosos. Esto de la sana distancia, del tapabocas, del gel, todo eso, quedarnos en casa. Dice el Señor en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples, los insensatos, pasan y reciben el daño. No busque usted su propio daño. Sea avisado, evítese del mal. Y en el Salmo 31, el rey David, en su versículo 24, dijo así, y se lo digo a usted, con el corazón en la mano. Esfuércense todos ustedes, los que esperan en Jehová, y tome su corazón aliento. Así sea, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Somos el pastor? Celos para servirles. Gracias a Dios. Mi nombre es Jonathan. Le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Amén. Tómenla con fe y la vida eterna está en Jesucristo. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira del Señor está sobre él. Escoja la vida. Amén. Que le vaya bien. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga. Es una gran bendición. Alabado sea el nombre de Dios. Por siempre. 911, ¿dónde es su emergencia? El Rey de Gloria me ha
¿911? ¿Dónde es su emergencia?